Bueno, bueno, vamos a hablar entonces un poco de Minecraft, de la creatividad, de la inspiración, del juego, de qué significa, de los personajes y del entorno, de todo lo que va a ir surgiendo como parte más creativa del juego. La idea es que ustedes puedan, en este cuatrimestre, hacer esta parte en la que nos vamos a enfocar hoy. Después vamos a ver dinámicas de juego, otras cuestiones, pero que se puedan enfocar sobre todo en la parte más creativa, que es, si alguna vez hacen este trabajo, va a ser la parte que les toque hacer a ustedes, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes y sobre todo del personaje principal, que es Steve, que, ¿quiénes juegan Minecraft de acá? Los chicos seguro, los varones han jugado. Bueno, sí, jugué en un momento. ¿Jugaste? Sí. Bien. Bueno, a ver este comentario. Bien. Bueno, entonces, los que jugaron, ¿qué creen que cuenta el juego? Me gustaría saber primero qué percepción tienen ustedes del juego, qué les parece este personaje, qué está haciendo en el juego. ¿Qué me puede contar un poquito? Acá puedo contar, si Dale, quieres un poco. dale, buenísimo. Desde mi percepción, o sea, es un juego de supervivencia, entonces se trata más que nada de un personaje el cual intenta juntar recursos y con eso sobrevivir a, en este caso, distintos monstruos o cosas así. Bien, bien, muy bien. ¿Qué hacías cuando jugabas mayormente? ¿Te gustaba construir? ¿Qué era lo Eh, que más te entretenía? no sé, o sea, lo jugaba más que nada porque estaba aburrido para, no sé, dar vueltas. Intentaba pasarme el juego, eso sí, de vez en cuando. Eh, y no solía construir mucho, la verdad. Bien. ¿A alguien le gustaba construir en el juego? ¿Alguien que lo haya jugado? Yo estaba muy viola. ¿Te construías? ¿Te gustaba esa parte? Sí, Bien, sí. En pandemia, cuando no había nada que hacer, me ponía a construir cosas. bien. Bueno, eso es como de cuando se comenta sobre el juego o se intenta descubrir por qué tuvo tanto éxito este juego, una de las cosas que más se comenta es el tema de que uno puede construir, pues puede como ser creativo dentro del juego, ir construyendo su propio mundo, ¿no? Su propio universo. Y esa es como una de las fortalezas que cuando encuestan sobre el juego sale. Es una de las que más sale, ¿sí? Bueno, pero este personaje tiene algo que por ahí no es muy visible, si vamos a ver por qué todo el mundo es como es, porque tiene todo su significado dentro del juego, y es que es un alquimista. Este jugador no lo sabemos, si no sabemos sobre todo qué es un alquimista, es un alquimista. Por eso va a hacer pociones, por eso va a crear cosas en su mesa de crafteo. Y cuando la gente se va poniendo más experta en el juego, pasa de disfrutar el tema de construir, que era lo que yo he jugado en Minecraft, era lo que yo disfrutaba, jugaba con mi nene, lo que yo más disfrutaba era construir, y él se fue haciendo más experto y empezó a disfrutar también la parte de hacer pociones, hacer trampas con dinamita, bueno. Y el generar personajes, ¿no? Con estas fusiones que se pueden hacer, que ahora las vamos a conversar, crear personajes nuevos, reproducir personajes, bueno. Esa es la parte que empieza a disfrutar luego el jugador que se vuelve más experto, ¿sí? Y siempre, obviamente, siguiendo el disfrute con esto de crear un universo propio. Bueno, entonces Steve es un alquimista. ¿Qué es un alquimista? Un alquimista, para los que no saben, son personajes, o sea, los alquimistas son el origen de la química actual, ¿sí? Son personas que se han dedicado a analizar la naturaleza de la realidad desde su parte física, o sea, intentando convertir la materia. Esto tiene todo un trasfondo espiritual igualmente, que tiene que ver con una filosofía espiritual que hay por detrás, pero, como les digo, se ponían a ensayar con la materia. Y esto lo vamos a ver ahora, se los voy a contar, en un montón de elementos y objetos que aparecen en el juego, ¿sí? Por eso Steve va a ser un recolector de materiales, ¿sí?
Y vamos a pensar esto, que la alquimia tiene una estrecha relación con la masonería y por eso también está el tema de la construcción dentro del juego, ¿sí? La alquimia y la masonería están prácticamente enlazadas. Entonces, las dos cosas que hace el personaje, que es construir, hacer pociones, crear personajes nuevos en función de que tiene el huevo de dragón, etcétera, etcétera, tienen que ver con esto que el personaje es, ¿sí? Y a primera instancia nosotros lo identificamos como un personaje que está suelto en un mundo sobreviviendo, ¿sí? Y intentando sobrevivir con los recursos que va a encontrar. Pero tiene todo un trasfondo simbólico por detrás del juego, ¿sí? Bueno, vamos a analizar a Steve entonces. Bueno, físicamente lo van a presentar como un personaje urbano, ¿sí? No lo van a vestir con indumentaria antigua. Ahora vamos a ver otro personaje que sí, que es Alex, ¿sí? Pero a él lo van a situar en un primer momento, que era el único personaje, el único avatar con el que uno podía jugar, con una indumentaria urbana en un mundo que es todo pixelar. ¿Mm? ¿Por qué es pixelar? Bueno, también tiene su explicación con el tema de los fractales. Nosotros en historia hemos visto muy por encima el tema de los fractales, pero esto es un universo fractal. Y toda la estética del juego, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora también para el juego de ustedes, tiene que ver con la idea, ¿sí? No es una elección estética azarosa el tema de que todo sea pixelar. Así que bueno, él, como les dije, va a tener una indumentaria urbana. Fíjense algo, los que hicieron historia conmigo, el tema de que los ojos son de color violeta, que tiene una simbología particular, tiene que ver con la magia, porque él es alquimista, va a ser magia. Y todas estas cosas que son trasfondo del juego, uno quizás a nivel consciente y racional no las percibe, pero están pensadas. Bien, entonces, bueno, vamos a leer esta descripción. Dice, es un minero artesano con habilidades como fabricar espadas, picos, sí, o sea, él va a fabricar sus propias herramientas en su mesa de crafteo. Es bueno usándolas para defenderse, es valiente, se enfrenta a los zombies y otros monstruos, esto con el objetivo de sobrevivir, como alguien bien dijo. Y además hay dos juegos, o sea, puedo jugar en supervivencia o en creativo, donde no me van a venir a matar, también está esa doble opción dentro del juego. Bien, y construye, busca gemas y hace alquimia. Bueno, si me quieren preguntar algo me van frenando, sobre todo las chicas que muchas no lo habrán jugado nunca el juego, ¿sí? A ver, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, ¿con qué interacciona él? Vamos a ver, digamos, los elementos más distintivos del juego, porque hay otros elementos que se pueden compartir con otros juegos, como por ejemplo Fortnite, ¿no? El tema de el sobrevivir, el estar huyendo de los enemigos. Bueno, en eso por ahí no vamos a hacer tanto foco ahora cuando hablemos de Minecraft, sino en las cosas más distintivas de este juego. Entonces, él va a interactuar con objetos, ¿sí? En su mesa de crafteo va a construir cosas, va a poder replicar personajes, animales, etcétera, etcétera. Y fíjense, ahora vamos a ver los elementos, pero me interesaba mostrarles el que está acá en la imagen de abajo, ¿sí? Acá abajo a la derecha, donde hay una especie de destiladora que es uno de los elementos o de los objetos que usaban los alquimistas en la época del oscurantismo europeo, ¿sí? Que como les dije, eso dio origen a lo que es la química actual, la medicina, todo. Bien, estos elementos van a ir apareciendo. Si yo no conozco el elemento original, quizás no lo descubra esta situación que está ocurriendo en el juego, pero tiene esa explicación, ¿sí? Y como ven, va a ir construyendo distintas pociones, ¿sí? Que le dan vida, tienen distintas funciones cada una de las pociones. Después va a haber otros personajes que también creen pociones, pero básicamente va a ir dedicándose a esto y, como les dije al principio y alguien también lo comentó, al tema de la construcción, que también tiene que ver con ese saber, ¿sí? Del maestro constructor de la masonería.
No sé por qué no pasa automático. Bueno, entonces, fíjense los nombres, ¿sí? Acá, a la derecha arriba, tengo el nombre, ¿no? Cuando abro estas ventanitas que me permiten hacer cosas, y directamente me va a explicar que esto es una destiladora, que como les digo, el origen de este objeto es del periodo del oscurantismo europeo y de los laboratorios de los alquimistas. Así que los mismos nombres que me va dando el juego me van haciendo saber cuál es la historia cuando me pongo a pensar en la historia. ¿Sí? También hay libros con hechizos, me acuerdo que en un Halloween, por ejemplo, habían hecho como un evento especial, que lo hemos jugado, donde había hechizos, se podía crear magia. Todo esto tiene que ver con ese universo particular que está queriendo representar el juego, ¿sí? También se llama mesa de encantamientos, ¿sí? A esta mesa que está con los libros, donde se pueden hacer encantamientos. Y también el tema de darle mucha prioridad al tema de los materiales, ¿sí? Que como les dije, lo que sabemos de la alquimia, así cuando no sabemos mucho en profundidad, se dice que ellos intentaban convertir los materiales en oro, que como les digo, tiene todo un trasfondo espiritual, y eso es la parte material, que se juega en la 3D, que es donde ocurre el juego, ¿sí? Por eso, el tema de que sea pixelar y todo cuadrado tiene que ver con la simbología directa que hay en el juego. ¿Por qué? Porque el cubo, que es la base de todo el universo de Minecraft, simboliza a la 3D, a la tercera dimensión y a la tierra, como elemento tierra, ¿sí? Entonces, el hecho de que en este universo todo sea cuadrado y pixelar tiene una relación directa con eso, ¿sí? Cada elemento que aparece en el juego tiene una simbología puntual. Todo está pensado, aunque parezca una decisión estética que se tomó que no tiene nada que ver con la historia del juego. O sea, todo tiene que ver con la historia del juego y con los personajes que voy creando. O sea que la estética va a estar en función de reforzar lo que se le dice el storytelling. ¿Sí? ¿Saben lo que es el storytelling? ¿Lo vieron en alguna materia? Sí, lo vimos. ¿Lo vieron? Bien. Entonces, la historia que se cuenta, para los que no lo saben, que es el storytelling, va a determinar toda la parte estética y gráfica. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de arquetipos. ¿Qué está representando Steve como personaje? ¿Mm? Bueno, el arquetipo de Steve van a ser dos que están conectados. Yo voy a tomar las cartas del tarot para explicar arquetipos, porque es donde para mí mejor se entiende, pero el tema de los arquetipos es una teoría psicológica de Carl Jung, ¿sí? Que era el colega de Freud, ¿sí? Ahí en los orígenes de todo lo que es la psicología y la psiquis, el estudio de la psiquis humana, estaban ellos dos trabajando juntos, luego por diferencias intelectuales se separaron y Yang siguió explorando todo lo que es la teoría del subconsciente humano y todo lo que nos une y que tenemos de base común los humanos. ¿Sí? Bueno, él hizo una definición que se llama arquetipos, que serían como moldes energéticos donde van a ir entrando las personas. Y si ustedes miran las series, películas, videojuegos, todos los personajes van a encarnar un arquetipo puntual que si quieren y buscan lo van a encontrar en alguna carta del tarot. Bueno, entonces vamos a pensar en Steve y vamos a pensar en nosotros jugando el juego a través de Steve. Cuando empezamos a jugar el juego vamos a comportarnos, porque somos inexpertos, como el arquetipo del loco, que es un arquetipo, que es el que tenemos acá, es el número 0 del tarot, o sea, la carta que inicia. Vamos a comportarnos como exploradores, ¿sí? Vamos a ir conociendo el mundo, tocando todo, viendo de qué se trata, como un niño que nace y empieza a caminar, a tocar todo, a meterse todo en la boca, a meter los dedos en el enchufe. Entonces, ese es el primer arquetipo que vamos a encarnar nosotros a través de Steve, ¿sí? Porque es nuestro avatar para poder jugar el juego. Y luego, como les dije, cuando vamos adquiriendo experiencia en el juego y cada vez más, nos vamos trasladando al siguiente arquetipo, ¿sí? Que es el número 1 de las cartas del tarot, que es el mago.
Y el mago, fíjense, vamos a vincularlo con el juego, tiene una mesa. ¿M? Lo mismo que en el juego está representando la mesa de crafteo. Entonces, el mago, ¿qué hace? Empieza a poder generar realidad propia. Y eso es lo que vamos a encarnar luego en el juego cuando nos volvemos expertos a través de Steve, que es el avatar con el que contamos. Bien, ¿de qué va a pasar? Va a pasar de explorador, no conozco este mundo, voy a empezar a interactuar con el mundo, a tocar todo, a conocerlo, a ver de qué se trata, cómo puedo morir, cómo puedo sobrevivir, qué tengo que hacer, tengo que alimentarme porque se me acaba la vida, tengo que a la noche esconderme si no quiero que me maten, o ir a la cama y dormir para pasar la noche rápido, para poder seguir construyendo al otro día. Bueno, tengo un montón de alternativas, ¿sí? Voy conociendo los enemigos, en qué momento me pueden matar, cómo me pueden matar, y luego que ya tengo eso dominado, ¿m? O sea que ya domino el mundo, lo básico para la supervivencia, voy a mutar. ¿M? Voy a mutar y voy a empezar a crear. ¿M? Esto es lo que hacemos además todos los humanos en nuestra vida, ¿sí? Los primeros años vamos explorando, entendiendo de qué se trata, cómo interacciono con las cosas, con las personas, con el mundo, para luego, en algún momento, si tenemos la suerte, empezar a crear universo propio, ¿sí? Empezar a decir, a tomar decisiones y a que las cosas vayan hacia donde yo quiero. Eso es algo que no todos lo logran, pero como les digo, las cartas del tarot o los arquetipos tienen que ver con el pensar sobre la vida humana, es a lo que se apunta. ¿Mm? Bien, entonces, en este juego se van a mostrar a través de los avatares que uno elige, que ahora vamos a ver el segundo, que es Alex, a hacer esta transmutación, ¿sí? Del arquetipo 0 al 1. ¿Mm? Bien, chicas, las chicas, que muchas no habrán jugado nunca el juego, más o menos van entendiendo. Los chicos que no hicieron historia conmigo quieren consultarme algo acerca del tema de los arquetipos o de algo que dije que no se comprendió. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, Bien. sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces un poquito. Bueno, luego se incorpora otro avatar, que es Alex, ¿sí? Que en principio yo creo que estaba pensado como un arquetipo femenino para el juego. Luego se dice que es un personaje sin género asignado y que si se fijan en la indumentaria, ya tiene otra indumentaria, que no es la indumentaria urbana que tiene Steve. Tiene más dominio de la naturaleza este personaje, está ambientado como si fuese un personaje más arcaico, ¿sí? Por esto que les digo de la indumentaria, del dominio de la naturaleza, que tiene. Nosotros hoy, por el modo en que vivimos, estamos muy desconectados de lo natural, pero Alex tiene otra conexión, ¿sí? Con la naturaleza. Y la indumentaria podría recordar a un duende, podría recordar a Robin Hood, puede recordar a varios personajes a lo largo de la historia de los relatos, de los stories, que tienen este tipo de indumentaria. Sí, Juana de Arco, no sé, podría ser muchos personajes, pero todos encarnan el mismo arquetipo, ¿sí? Que es un arquetipo más aventurero, más conectado con la naturaleza, ¿m? Y es otro avatar que me va a permitir jugar el juego, ¿sí? Acá lo describen así, estas descripciones las tomé de lo que describe oficialmente el juego, ¿sí? Dice aventurera, valiente, constructora y exploradora con una naturaleza más agresiva y decidida que Steve. Bien, ella va a hacer la misma migración de arquetipo en el sentido de que yo estoy explorando en el juego, que yo voy a empezar a actuar como mago, ¿sí? Eso va a ocurrir lo mismo. Bueno, bien, el tema de los materiales ya lo conversamos, ¿sí? Ella interactúa mucho además con los animales. Bien, ¿y qué arquetipo además podría estar encarnando Alex? Además de estos dos que vamos a encarnar necesariamente porque nosotros vamos a jugar el juego de ese modo, que tiene más que ver, más que con el personaje, cómo está caracterizado y todo, tiene más que ver con la dinámica de juego
que me propone Minecraft, ¿no? Que son esos dos que ya les mencioné, de pasar del 0 al 1. Ella además va a estar encarnando este arquetipo que se llama la fuerza, ¿sí? Y que es un arquetipo que también es andrógino. ¿Mm? En algunas representaciones del tarot se lo muestra más masculina, ¿Mm? Y si bien es una mujer, tiene como una energía masculina fuerte. ¿Mm? Tiene mucha, digamos, mucho dominio del mundo natural. De hecho, se la muestra en las cartas dominando a un león o a una quimera. Y va a ser este arquetipo de Alex, ¿sí? Que fíjense que en esta carta del tarot que puse hay un montón de diseños, ¿no? Ella está como vestida de un modo que tiene vinculación con la naturaleza, ¿sí? Tiene una corona, un cinturón de flores y de ramas. Y vamos a ver, perdón, me quería ir para acá, que digamos, el look de Alex, o sea, su indumentaria tiene esto, ¿no? Los colores de la naturaleza, ¿m? Verde y marrón, podríamos pensar en un árbol. ¿M? Bien. Bueno, después vamos a ver qué otros personajes aparecen. Y fíjense que hablando de todo esto que estamos hablando, de la alquimia, del tema de un momento histórico donde el humano empezaba a pasar de su contacto con lo natural y de la autosuficiencia a empezar a vivir en poblados, a vincularse con otras personas, a vivir en sociedad y empezar a interactuar, van a aparecer personajes antagónicos. ¿Mm? Que igual esto va a aparecer en todo viaje o storytelling, ¿sí? En toda dinámica de juego en general, no todas, pero en casi todas, van a aparecer elementos antagónicos, ¿sí? A los que yo tengo que sobrevivir o superar como obstáculos. Bueno, unos de ellos son los creepers, ¿sí? Perdón, los zombies, ahora vamos a ir a los creepers, que son parecidos. Son los zombies que, fíjense el diseño, tienen también esto de algo que viene de lo natural. Siempre los cubos, o sea, esto es la 3D, estamos en la Tierra, todo cubo, 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 pero tienen algo de verdes, que en verdad, si miramos los árboles del entorno, tienen la misma apariencia, ¿sí? Bueno, la indumentaria de los zombies es parecida a la de Steve, ¿sí? Entonces podríamos empezar a pensar, bueno, ¿quiénes son estos personajes? Estos zombies. A ver, ¿a quién se le ocurre? Profe, perdón. Sí. Se me cortó la llamada. ¿Me puedes explicar lo que dijiste de Sí. los zombies un poco Dale. resumido? Sí. Gracias. Y mientras los demás vayan pensando qué son para ustedes los zombies. ¿Sí? Bueno, lo que expliqué de los zombies, perdón, mi perro está chumando. Lo que expliqué de los zombies es que son personajes que me van a empezar a contar que cuando yo paso de vivir en autosuficiencia, en el campo, aislado, ¿m? Que es el momento en el que se sitúa el juego, en esa época, como les dije, del oscurantismo europeo, donde surge la alquimia, voy a empezar a vivir en poblados, en ciudades, y voy a empezar a interaccionar más cercanamente con otros personajes, ¿sí? Entonces van a aparecer los zombies, ¿m? Y todos estos elementos antagónicos que ahora vamos a ir viendo qué son, ¿m? Pero, sin embargo, todavía tienen como ese sesgo de lo natural. Entonces, los zombies, fíjense que su apariencia tiene que ver con los árboles, ¿sí? Con la textura que tienen los árboles. Sin embargo, tienen una indumentaria muy similar a Steve. ¿Mm? Van a venir a atacarme, ¿Mm? Van a jugar, es el sistema jugando en contra mío. ¿Mm? Y me gustaría que ustedes piensen qué podría ser hoy para nosotros un zombie, ¿sí? Porque nosotros estamos jugando el juego y obviamente el juego es una metáfora siempre, todo juego de nuestra realidad, ¿no? ¿Qué serían los zombies? ¿Qué podríamos decir que son los zombies hoy para cada uno de nosotros? ¿Qué creen que pueden estar representando? Los humanos, o sea, los humanos muertos. Los humanos, no sé si muertos. A ver, miren, vamos a leer cómo lo describen. Dice, los zombies persiguen al jugador. Son criaturas hostiles
que no solo atacan al jugador, sino a otros personajes del juego. Van continuamente detrás del jugador sin importar que sufran daño, o sea, daño ellos, ¿no? Al amanecer, los zombies empezarán a arder si están expuestos a la luz del sol. Las responsabilidades, me dice alguien. Bueno, ¿qué más podrían ser los zombies? Prestemos atención a su apariencia, ¿no? El hecho de que están vestidos igual que Steve. ¿Qué podrían ser hoy para nosotros? O, en verdad, es la simbología de los zombies. En todas las películas distópicas de ciencia ficción están simbolizando esto. Cuando uno puede empezar a ver el trasfondo simbólico del... Siempre hay un relato, ¿no? Literal, donde, bueno, vienen los zombies que caminan lento, parecen medio muertos, son como medio tontos, y vienen a por mí, que estoy activo, que corro, ¿sí? Que que me intento defender, que intento sobrevivir, y que todavía no fue infectado. Vamos a pensar en las películas de zombies, ¿sí? En general fueron infectados o algo ocurrió que están convertidos estos personajes, ¿no? ¿Qué podrían estar simbolizando? Acá ya aparecen así, no es que los va mostrando infectados, pero ya es un arquetipo, es un molde energético que yo tengo incorporado de películas, de libros, de historietas antes de que exista este juego, ¿sí? O sea, la tipología zombie ya más o menos todos la tenemos incorporada. ¿Qué podrá ser? ¿A quién podrán estar simbolizando estos personajes? ¿Por qué son mis enemigos? Si yo soy Yo Alex. creo, profe, Sí, que es como la parte B de las personas, diríamos, como tipo lo malo, lo bien, desgarrado de cada persona, digamos. bien, me gusta mucho esa analogía. Sí, podría ser la sombra de las personas, ¿no? La Eh, torre también en el tarot. bien, la torre en el tarot que viene a destruir, muy bien. Es una destrucción para volver a iniciar. Bien, muy bien. Podrían ser personajes que no quieren que yo avance. ¿Mm? ¿Les pasa a ustedes en la vida real que en alguna interacción, aunque el otro no lo haga de maldad, los está frenando en su avance? ¿Sienten ustedes subjetivamente que los están frenando? ¿Les ocurre alguna vez esto? Sí. Bien. Bueno, podrían estar encarnando eso, ¿sí? Esa persona que está en sombra, ¿m? Que viene a frenar mi avance, que quiere destruirme sin a veces conocerme, ¿sí? Esto, bueno, supongo que a diario les ocurrirá cuando interactúan con la gente, sobre todo en una ciudad infestada de gente, ¿no? Obviamente es una interpretación subjetiva, el otro va a su bola y está pensando en sus cosas y quizás en el contacto conmigo pasa esto, ocurre esto, ¿no? Este enfrentamiento o esta reacción, ¿no? De que yo siento que me quiere frenar. ¿Mm? Bien, bueno. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo o seguimos? ¿Alguien pensó en algún ejemplo de algo que le haya ocurrido que podría decir, bueno, no sé, cuando hago trámites, siento que la persona me está atendiendo podría estar encarnando esto para mí o algo? O los profes de la facu, no sé, yo cuando estudiaba sentía que algunos profes eran mis zombies, ¿no? Que en vez de querer ayudarme solo me intentaban poner freno a mi creatividad. Y bueno, cada uno lo puede pensar en distintas... Un médico cuando me asusta, ¿sí? No, te tenés que hacer... No, porque más o menos te dice que te va a morir, después resulta que estaba todo bien. Cuando te haces un estudio y te hizo sufrir un mes asustado. Bueno, millones de situaciones nos pueden ocurrir. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Y yo te iba a decir la de los profesores. Bien, sí, sí, muchos. Sí, sí, pasa mucho. Pasa mucho que uno siente que me frenan la creatividad, ¿no? O que no me dejan ir por donde yo quiero, o que me exigen cosas que no me enseñaron. ¿Mm? Eso pasa mucho. A veces, como les digo, no es consciente, sino que en general los profesores intentan transmitirles
su experiencia a ustedes, muchas veces sin entender que ustedes son otra persona distinta a nosotros, ¿no? Pero sí ocurre que está ese freno, Bien, muy bien. Vamos a seguir. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Cómo interactúan con los distintos personajes. Es un personaje que va a estar molestando mucho en general, ¿sí? No solo a los personajes, a los avatares que nos encarnan a nosotros en el juego, sino a otros personajes del juego. Bueno, bien, entonces yo elegí esta carta del tarot, ¿sí? Para poder simbolizarlos, porque para mí los zombies simbolizan a todo aquel personaje que está súper atado al sistema, ¿sí? Donde todo lo nuevo que le propones te va a poner un freno, quiere que todo sea como ya se hizo, ¿no? Esto que para mí encarna a mucha gente en la sociedad, que es de vamos a hacer todo igual porque esto en mi casa se hacía así, acá se hace así, ¿no? Se va a hacer igual que como se hacía en mi casa, como que todo lo que yo vivía hay que reproducirlo, no tengo creatividad, no le pongo innovación a nada, solo reproduzco. Y eso genera que no se pueda avanzar. Si todos reproducimos lo que hemos vivido, la sociedad no puede crecer, no puede avanzar. Y castigamos lo distinto, ¿no? Para mí los zombies, para mí, como les digo, cada uno va a interpretar en estos personajes, ¿sí? O arquetipos que surjan, algo, ¿no? Mi interpretación es la gente que vive en la ilusión y en la confusión y que como no puede avanzar, solo va a intentar frenarme a mí, va a intentar frenar a cualquiera que sea feliz, que innove, que cree, ¿no? Que quiera hacer las cosas diferentes, ¿no? Bien, eso es lo que simboliza este arquetipo, pero podría ser muchas cosas que ustedes me dijeron, ¿sí? O de las que conversamos. Bien, bueno, vamos a seguir. Tenemos a los esqueletos, ¿sí? Dice, los zombies persiguen al jugador, no, eso me quedó mal. Me quedó la descripción de los zombies. Bueno, bien, los esqueletos, como ya vemos, ¿sí? Por su apariencia, ¿qué serían? Vamos a hablar de los esqueletos. Olviden la descripción porque me quedó mal. ¿Qué creen que son? Por su apariencia. Muertos. Muertos, totalmente, ¿sí? Son muertos, que también me van a tirar a distancia. Fíjense, vamos a pensar, ¿no? La diferencia entre el esqueleto y el zombie, porque el zombie va a venir a por mí, se me va a acercar corporalmente, en cambio el esqueleto en general me va a atacar a distancia, ¿sí? Desde una distancia suficiente, con un elemento más primitivo, que es el arco y la flecha, o sea, me va a disparar desde lejos. Y por su apariencia y esto que les estoy contando, ¿qué creen que podía estar encarnando? ¿Qué puede ser en mi vida que me juegue en contra, que sea algo muerto, ¿eh? Y que me esté disparando a distancia? ¿Qué podría ser? Ahí lo tienen mejor. Bueno, yo les digo lo que es para mí el símbolo o el arquetipo que están encarnando estos personajes es la muerte, ¿sí? Que me está acechando ahí de lejos todo el tiempo. En mi conciencia todo el tiempo está que la muerte me está acechando. ¿Mm? Y eso es lo que hace que uno le ponga más energía a la vida y quiera vivir y disfrutar y avanzar y hacer cosas, ¿sí? Si yo fuera eterno, me tiro en un sillón y no hago nada. ¿Mm? La muerte, ¿alguien leyó Carlos Castaneda? ¿Alguien leyó a Carlos Castaneda? No, ¿No? yo no. Bueno, Carlos Castaneda
escribió 12 libros en total, es un antropólogo que se fue a estudiar a México con un indio yaqui, y él habla mucho del acecho de la muerte, ¿no? Esto de que el saber que tengo un tiempo y que además la muerte no sé cuándo me va a sobrevenir, hace que yo disfrute de la vida y que le ponga una intención, ¿sí? Entonces, para mí los esqueletos podrían estar simbolizando esto, podrían estar simbolizando otra cosa que es aquellos antepasados que fueron generando conductas y costumbres en mi familia y en la sociedad toda, y que también hacen que yo tenga que entrar en esos moldes, que yo me tenga que comportar de determinada manera, y que también hacen que yo, para adaptarme, tenga que restringirme. ¿Sí? Podría estar simbolizando estas dos cosas. ¿Mm? Bien, ¿a alguien se le ocurrió otra cosa que me quiera comentar? ¿Seguimos? Bien, bueno. A mí se me ocurrió algo. Dale, contame, ¿qué podría ser? A mí se me ocurrió así, tipo, al decir que acechan desde lejos y todo, o que lo mismo disparan, actualmente también se puede relacionar mucho con las redes sociales, siento yo. Bien. O sea, desde nuestra parte, la mayoría no, pero por ejemplo, ya sean influencers o, por ejemplo, vos subís una foto, no sé, pensando que es lindo, lo que sea, y alguien desde lejos, de manera anónima, digamos, que también se puede relacionar con que todos los esqueletos son iguales ahí en el juego, entonces no se puede reconocer, puede tirarte abajo el ánimo, ya sea diciendo cosas malas con intenciones de herir. Bien, perfecto, me encanta. Está buenísima tu relación, me gusta más que las mías. O sea, los haters Gracias. serían los haters que están ahí esperando a ver a quién pueden atacar. Me gusta mucho ese análisis. Perfecto, podría ser perfectamente, perfectamente. Muy bien ahí. Bien, bueno. Después tenemos los creepers, que yo me los confundí recién con los zombies porque tienen una apariencia similar. Se mueven distinto, van como saltando, ¿no? Supuestamente fue un error del juego. Pero la cara es parecida a la de los zombies, solo que no tienen la indumentaria de Steve, o sea que no serían quizás tan humanos como Steve. Están como para mí es como un híbrido, ¿no? Si bien lo describen como algo humanoide, porque obviamente tiene cara y comportamiento, quizás un poco humano, pero también podría ser un animal, ¿no? Esto es de cómo se mueven, que es distinto. El tema de esto de nuevo, de lo que tiene que ver en su apariencia con los árboles o con la naturaleza, ¿no? Podría ser un personaje como más híbrido que los zombies, que son mucho más humanoides para mí. Bien, y lo que hace el Creeper es que me explota a mí y todo lo que construyo también es como un personaje que lo único que va a hacer es molestar, ¿sí? Todo el tiempo construyo una casa hermosa y al otro día la voy a ver y está toda explotada porque aparecieron estos personajes, ¿no? Bueno, y quizás podrían estar simbolizando algo bastante similar a los zombies. Tienen como alguna diferencia en cuanto a personalidad, luego en el juego se programó así, ¿no? Como que son más miedosos, ¿sí? Pero básicamente es algo similar a los zombies en cuanto a comportamiento. ¿Mm? Y tienen esto de la destrucción, ¿no? Del destruir lo que otro construye. Dedicarme a destruir lo que otro construye. Bueno, y esto también lo vamos a ver en nuestra vida. Si bien obviamente no es lo único que vamos a ver en nuestra vida, pero sí hay personajes y por eso a mí me encanta. Hay una película que yo se las recomiendo si no la vieron, que se llama Free Guy, que parece una estupidez, una comedia muy tonta, pero si uno la mira desde una perspectiva simbólica, tiene esto de que a lo que se le llama el NPC, ¿no? Es el personaje no jugador que como no tiene un objetivo, no tiene este aspecto creativo, esta chispa creativa del humano, de que va en búsqueda de mejorar, de ayudar a los demás, de mejorar su mundo, que creo que es lo que encarnan Steve y Alex en este juego, lo único que hace es molestar a los demás, ¿no? Molestar, intentarte frenar, romper lo que vos hacés, destruir.
¿Mm? Creo que está representando un poco eso en el juego, ¿no? Intentar con su hostilidad, que también podrían ser los haters, como recién lo conversamos con el otro personaje. Creo que estos tres arquetipos que fuimos viendo, estos tres personajes, podrían perfectamente ser los haters, ¿no? Personas que no me conocen y que por un comentario ya se hicieron una idea acabada de lo que yo soy y de un montón de cosas, ¿no? Y que como decían ustedes, solo se dedica a arruinarle la vida a otro para que sea tan infeliz como ellos lo son, ¿no? Bien. Bueno, Fe, sí. yo el Creeper me lo imaginé más como una situación que te puede pasar que vos no te esperás que te pase, Ujú. como, no Bien. sé, que te terminen en una relación o algo así, ponele, porque a diferencia de los esqueletos y los zombies, tipo, el Creeper ataca una vez, explota una Bien. sola vez, Y se mata a sí mismo también, claro. ¿no? Es como una Sí. situación que pasa, que te explota, que no te esperás y tipo nada, y después las cosas siguen. Bien, me gusta, me gusta. Esto sería como un kamikaze, ¿no? El tipo que viene con su avión y se estrella y logra destruir todo, pero también se explota él mismo. Está bueno, Claro, me gusta, sí, sí. Y también podría ser en esto que vos estás diciendo, lo podemos pensar como un evento, ¿no? De cisne negro, o sea, algo que yo no me espero que me va a ocurrir, me ocurre y me cambia todo, de repente, como decís vos, ¿no? claro, como Bien, que te echen del laburo, ponerle una exacto, cosa así, algo que no te esperás, bien. pero que pasa y que cambian las cosas. Bien, me gusta mucho. Muy bien ahí, muy bien. Vamos a seguir. Bueno, acá está mostrado el personaje, ¿sí? Yo lo había vinculado un poco con lo que vos estás diciendo porque elegí la carta de la torre, que es esto, que una de las chicas recién lo mencionó, ¿no? Es algo que ocurre y me cambia todo. Es una destrucción para volver a construir, pero no lo vinculé tanto en el sentido más por ahí metafísico, como vos lo estás diciendo, ¿no? Tan profundo, sino más como algo que ocurría en lo material, que era que destruía y yo iba a tener que volver a construir. Pero está buenísima la vinculación que vos hiciste porque es la traducción más profunda de esto, ¿no? Así que bien, bien, muy bien. Bueno, si alguien quiere comentar, me van interrumpiendo, ¿eh? No hay problema. Bueno, después tenemos a los aldeanos, son personajes pacíficos, están a su bola, no te dan mucha bola. Si intentas interactuar, a veces te miran y siguen en sus cosas, a su ritmo, ¿no? Es como que no interactúan demasiado con vos. Eh, Bien, fíjense la indumentaria, es más primitiva, están en aldeas, uno tiene que llegar a la aldea, encontrarla, ¿no? Y es como que la construcción es bastante arcaica, bastante vinculada a la naturaleza, porque tienen cultivos, ¿no? Y tienen una materialidad especial esas casas, ¿sí? Fíjense las indumentarias y quizás pensando en la indumentaria, a ustedes les pueda recordar algo. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan que pueden estar simbolizando o representando? Fíjense sobre todo en la indumentaria del más pequeñito. ¿Les recuerda algo? A mí por la coronita que parece que tienen, no sé, me hace acordar a la antigua Grecia, pero no le encuentro Ajá, relación. bien, bien. ¿Qué más podría ser? Una onda medio ritual. Ajá. ¿Por qué lo vinculaste con los rituales? Mira, porque como que tiene una corona de Ujú, hojas, después como, bueno, no sé muy bien, no se puede identificar, pero parece como que tiene una túnica roja ujú, con más hojas. ujú.
Vos te imaginás como un ritual indígena de Claro. bien, bien, eso era Más teniendo en cuenta, bueno, yo que juego y cada aldeano, depende de dónde esté su aldea, tiene una apariencia distinta. exacto, sí. Entonces, creo, no me acuerdo si este era como uno que estaba en el pantano, ponele. Ujú, ujú. Bien. Entonces, medio como que no, lo tomo por ahí. Y entonces, ¿a qué lo podés vincular? O sea, un ritual de quién dirías vos, de quiénes, o qué podrían estar representando. Esto de que están aislados, son todos distintos, tienen su propia indumentaria. ¿A qué Un te recuerda? ermitaño. Bien, al ermitaño como arquetipo, sí. ¿Y qué más? Eso por el comportamiento, ¿no? Esto del no buscar interacción con el jugador, ¿no? ¿Y qué más podrían ser por su indumentaria? ¿Chicas? A ver, las chicas. ¿Que les gusta la ropa? ¿A qué les recuerda? ¿Podrían ser los pueblos indígenas originarios de cada región? ¿Qué les parece? Que viven aislados, conservan sus costumbres, su medicina, sus rituales, que salió la palabra ritual, su modo de criar, su modo de sobrevivir, que no están incorporados a la sociedad. ¿Podría ser que represente esto? ¿Qué les parece? Sí, me parece bastante acertado. Bien. Podrían estar representando las tribus indígenas, ¿sí? Que como dijimos, todo está representando algo que está en la 3D, en la tercera dimensión, ¿sí? O sea, en nuestro mundo, en el mundo que nosotros conocemos, solo que a través de un símbolo. ¿Mm? Bien, bueno, yo elegí esta carta, este arquetipo del tarot, que es el ermitaño, que es un personaje que conserva su cultura, no se vincula mucho con el resto de los personajes, está muy ligado a lo ancestral, ¿m? A lo ancestral como, eh, para quienes no sepan lo que es la palabra, como algo más arcaico, ¿sí? Un conocimiento más arcaico, más antiguo. ¿M? Y el tema del aislamiento, que también se ve. Profe, perdón. Sí, ¿No sería más al revés? a ver, contanos. Tipo, el ermitaño no sería más el jugador comparado a los aldeanos. ¿Por qué? Y porque los aldeanos, está bien, son como que representan pueblos más individuales, pero el que está más solo al final es el jugador. Ah, bien, bien. Bueno, vos me estás hablando como en la sociedad actual, me estás queriendo Claro. decir que en estas comunidades hay más vinculación social que lo que considerás que ocurre en nuestra sociedad, que por ahí estamos más aislados viviendo en departamentos. ¿Eso? ¿Vas por ahí? Claro, sí, o sea, igual tipo los aldeanos tienen todo que funciona, tienen para defenderse, tienen para comer y de vuelta el que está más solo, el que tiene que averiguar las cosas es el jugador. Bien, bien, bien. Sí, sí, en verdad, yo porque lo estoy vinculando con la sociedad real, ¿sí? Pero en verdad sí se da eso que vos decís, porque el avatar es un explorador que está entrando a un mundo que ya existe, ¿no? Eh, si bien está solo, si bien está solo, va a interactuar con todo, va a empezar a conocer el ermitaño, lo que tiene es una actitud. Ahora leo este comentario, Elian, que me pusiste, ahora lo conversamos. Les decía que el ermitaño como arquetipo en la carta tiene más que ver con una sabiduría ancestral, como les digo, de el conocimiento de la naturaleza, el trabajo, que eso no lo va a tener el personaje principal, pero sí es cierto que va jugando solo y que los dos están viviendo en comunidad. Está bien, como, como reflexión, digamos, pero no tiene toda esta parte, si bien la va a ir adquiriendo en el juego, porque él va a empezar a... Las cartas del tarot es como una progresión, no es un... creo que les conté a los chicos que hicieron historia del arte conmigo, cuando vimos arquetipos, que las cartas del tarot no tenían una función adivinatoria en un principio, sino que eran un juego, nacieron como un juego de cartas, ¿sí?
y que básicamente lo que me está contando es la progresión en la psique humana, que se supone que cuando uno va avanzando en edad o siendo cada vez más anciano, en ese momento que se crearon las cartas, por ahora tenemos ancianos que son más adolescentes que los adolescentes, pero en ese momento era alguien que había construido como un saber de la vida, ¿sí? Tenía como una experiencia y sobre todo en las culturas ancestrales el anciano era muy valorado porque ya sabía muchas cosas del manejo del mundo natural. Y eso es lo que encarna el ermitaño como carta, ¿sí? Por eso te diría que el avatar no encarna este arquetipo, pero sí es cierto que se lo muestra más solo, ¿sí? Así que uno podría desde ese punto vincularlo con el ermitaño, pero tanto el mago como el número 0 del tarot, que es el loco, podrían encarnar más la energía del avatar principal que está jugando. Igual no está mal, porque va a llegar en algún momento, si uno juega, va a llegar a este arquetipo, ¿sí? Dentro del juego, también lo vamos a llegar muchos a lo largo de nuestra vida, vamos a encarnar este arquetipo en algún momento, donde ya uno tiene una experiencia, una expertise, el manejo del mundo natural. Fíjense que esa es la progresión que va haciendo en general las cartas del tarot, ¿sí? Que no todas representan, tienen arcanos mayores, arcanos menores, no todas representan las mismas cosas, pero hay como una progresión de arquetipos, ¿sí? Así que bien, sí, en algún momento podría ser esto, y está bien pensado eso de que sí, es verdad, se lo ve como más solo, ¿no? Jugando. Bueno, Elian me dice, igual los alianos pueden cumplir más de un arquetipo, al prácticamente poder especializarse en varias ramas, como magia, por los encantamientos o pociones. Claro, bien, Elian, es esto que yo les voy diciendo. Que en verdad los arquetipos van integrando los arquetipos anteriores, siempre. ¿Mm? O sea que yo dentro de un arquetipo del ermitaño voy a tener al loco, voy a tener al mago, voy a tener al emperador, voy a tener trascendidas varias facetas de personalidad. Y el ermitaño, para darles un ejemplo real, podría ser, por ejemplo, un monje tibetano, podría ser Gandhi, ¿no? Como arquetipo, ¿no? Cuando uno lo piensa en un ser real, podría ser alguno de estos personajes, ¿sí? Personajes que, bueno, no sabemos si son reales o no, pero no importa, podría ser Buda, ¿sí? Que era un príncipe que tenía todos los privilegios, empezó a ver en su pueblo pobreza, quiso resolver la pobreza y la muerte, se aisló, se puso a pensar en el medio de una montaña, hasta que descubrió, ¿no? Todo lo que sería la filosofía oriental budista, que tiene toda una explicación de por qué la muerte y el sufrimiento son necesarios en la vida, y eso hizo que se ilumine, ¿no? Para la narrativa. Buda podría encarnar, porque fíjense que además el ermitaño tiene la luz, está iluminado, es un personaje que llegó a una iluminación espiritual. ¿Mm? Bien, ¿algo que me quieran decir de esto? ¿Algo que les haya surgido? Bien, Elian, el comentario está muy bien y tiene que ver con eso de que va incorporando todo el resto de los moldes energéticos anteriores, ¿no? ¿Alguien más le recordó a algo o me quieren comentar algo? ¿O les parece que no? Y ven otra... Tampoco soy una experta en el juego, ¿no? Como les dije, mi mayor capacidad fue crear edificios y lagos y canales. Pero bueno, alguien que juegue mucho, si ve otra cosa. ¿Seguimos? Bueno, están las brujas, ¿sí? Que encarnan a las brujas. Acá no hay mucha vuelta simbólica. ¿Mm? Van a vestir de púrpura. Los chicos que hicieron historia del arte conmigo, que vimos simbología, fíjense que les salen las estrellitas púrpura, ¿viste? De violeta, o sea, es una bruja hecha y derecha. Todo en su apariencia me está diciendo simbólicamente que hace magia. ¿Mm? Y en este caso va a ser maligna. ¿Mm? En este caso va a ser magia negra,
Va a ser un personaje oscuro. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien que le recuerde algo más o algo distinto de una bruja o el arquetipo de bruja que tenemos nosotros incorporado? ¿O que quiera contar algo de las brujas, los chicos que juegan? ¿Algo que les llama la atención? ¿Quiénes serían las brujas? Podríamos pensar, ¿quiénes serían las brujas ahora para nosotros? ¿Qué piensan? Bueno, yo lo vinculé con este arquetipo, ¿sí? Que es la sacerdotisa. Quienes hacen tarot no necesariamente lo vinculan con algo negativo, pero de las cartas del tarot, de los arquetipos que existen, era el que más me cerraba, ¿no? Esa persona que tiene la sabiduría del manejo del mundo físico, me cerraba bastante. El hecho de que también la luna esté en su gorro, que va a representar lo emocional, ¿no? El dominio de las emociones por sobre lo racional. Las emociones están montadas en su cabeza, literalmente. Y bueno, porque es un arquetipo femenino, pero si se les ocurre algo, tiene el manejo del mundo sutil, algún otro arquetipo, alguna vinculación que encuentren con el mundo real. ¿Quiénes podrían ser las brujas? ¿Nada? No, a mí no se me ocurre nada. ¿Nada? No llegué a escuchar. Ah, bien. Hay una mecánica dentro del juego, perdón, profe, Sí. pero que si al aldeano le cae un rayo se convierte en una bruja. Ajá. No sé si Está eso se bueno. puede asociar Me con gusta, algo. me interesa como para pensarlo, ¿no? Porque, o sea, ¿cambia el género? ¿O los aldeanos tienen género o no? Y no se sabe. No se sabe. Bien. Bien, porque el rayo es la electricidad. Júpiter, lo masculino. Podríamos ver ahí qué está pasando, ¿no? Capaz que se me ocurre una relación muy loca, pero que sea alguien pacífico, ¿no? Donde hay un hombre que la marca, ¿sí? Y la hace transformarse en una bruja. Conozco casos, pero bueno, ya es un delirio mío, ¿no? Podría ser. Habría que analizar un poco más esa vinculación, pero está interesante para pensarla, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, tenemos el golem de hierro. Se me ocurrió Sí. una idea para A ver, la bruja. para la bruja, volvamos. Y acá Elian también. En tema de apariencia son prácticamente iguales a los aldeanos, pero eso sí puede ser representado como antes, que en el pasado a las mujeres, las cuales tipo pensaban que eran brujas, se les exiliaba. Bueno, en otros casos también se mataban, pero ahí podría ser relación, porque las brujas también tienen tipo una casita muy alejada de todo lo que vienen siendo pueblos, así. Bien, claro. Y también si lo pensamos, esto que estás diciendo vos tiene mucha relación o mucha lógica con pensar en el momento que está representando el juego, que es justamente donde se daban las quemas de brujas, ¿sí? Así que sí, muy bien, totalmente. Y Elian... A mí también, con esto Sí. lo relacioné un poco más. Para mí las brujas son como las mujeres. Bien. Vienen, te hechizan y te dejan medio muerto. Bien, Pero no te podría. matan. Bien, podría, ¿no? Te destruyen anímicamente, decimos. Bien. Bueno, sí, podría estar simbolizando todo eso. Y Elian dice, si le cae un rayo a los esqueletos, se vuelven 4 jinetes del apocalipsis por si hay que llevarlo a ese lado del caos. A ver. Se vuelven 4 jinetes del apocalipsis. ¿Se llaman así? ¿Se llaman los 4 jinetes del apocalipsis?
Está bueno. Bien, me gusta, porque en verdad nosotros lo relacionamos con el acecho de la muerte, ¿no? No sé, ahí está escribiendo, está basado en eso teóricamente, dice Lian. Ahora vamos a buscarle una relación. Yo ya le ideé una relación, pero podría ser o no, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Elian, pero ahora se me está ocurriendo esto de que el acecho de la muerte, ¿no? Como un esqueleto que me está acechando todo el tiempo, o a la noche sobre todo, que es el momento de oscuridad, también lo podemos vincular con esto de el momento del apocalipsis, que es en un libro puntual donde me dicen que se va a terminar el mundo y que uno, el que conoce el libro, igual apocalipsis significa revelación, no tiene que ver con el fin del mundo, pero lo que tenemos en mente, porque es lo que se subcomunica o se comunica a nivel social, es que el apocalipsis es el momento clímax final de una civilización o de una era, ¿no? O de nuestro mundo inclusive, como el momento de destrucción, podría estar simbolizando eso a nivel más macro, ¿sí? Una cosa es mi destrucción, o sea, la muerte que me está acechando a mí, y los 4 jinetes del apocalipsis simbolizarían el momento de destrucción que está acechando a todos nosotros como humanidad. Entonces podría vincularse en ese sentido, ¿sí? O por lo menos es la vinculación que yo le estoy encontrando ahora. Bien. Bueno, Elian está escribiendo, ¿eh? Ahora nos va a contar algo. Bueno, sigamos mientras. Y entonces estábamos con el tema de las brujas. Bueno, bien, lo femenino, el manejo del mundo sutil, lo que nos hechizan, las que quemaron, ¿no? Podría ser un poco todo esto, un poquitito. Y lo bueno de los juegos o de las series y las películas y de las historias en general, de los mundos de ficción, es que nosotros vamos a poner nuestra carga subjetiva ahí adentro. Y de 2 personas que veamos una serie o una película, las 2 vamos a enfocar en distintas cosas. Por ejemplo, a mí hay películas que me encantan que otra persona me dice es un embole, pero yo le encontré toda una relación, ¿no? Que me encantó y capaz que una película que a esa misma persona le gusta, a mí no me interesa o no me significa nada y esa persona le encontró toda una relación con su vida, con un montón de cosas. Eso está buenísimo de las historias, que cada uno conecta con diferentes historias en función de nuestro recorrido de vida, de lo que disfrutamos, de lo que no disfrutamos, de lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Pero está bueno poder que sea lo suficientemente ambiguo todo como para poder volcar nuestra subjetividad. Por eso tampoco en una película nadie te la está explicando, sino que vos vas sacando tus propias conclusiones y por eso es que nadie nos explica que Steve es un alquimista ni nada. Algunos lo descubren, otros no lo descubren, nadie nos explica por qué todo es cúbico, que tiene que ver con los sólidos platónicos de Platón, que dijo que la Tierra era un cubo. O sea, nadie nos lo explica. Por ahí nos puede parecer una textura azarosa, el que lo descubre lo disfruta como un descubrimiento. Eso tiene de buenísimo el no estar contando todo, ¿no? Todo el trasfondo de todo. Y que nos da esta apertura de poder interpretar también libremente a nosotros, ¿no? Bien. Bueno, vamos al golem. Esto se los contaba como para pensar en la creatividad de una historia o de una idea, que también hay que dejarle un poco de recorrido al usuario, en el caso de nuestra materia, que estamos creando videojuegos, un poco de recorrido de carga emotiva para que ponga el usuario y que pueda de algún modo interpretar, ¿no? Esto de que el enamoramiento mismo tiene esto, de poder cargar al otro, ¿no? Pensemos al juego como que me voy a enamorar o no de un juego, ¿no? Y llevémoslo al enamoramiento entre personas, ¿sí? Entre personas, pareja, amigos, el enamoramiento con una figura de autoridad con la que me identifico, un partido político, un movimiento social, con lo que sea, con un director de cine, lo que sea que quieran ustedes, ¿no? Eso de el conectar con esa visión o con esa forma de ser o con ese movimiento que hace ese personaje, tiene que ver con esto de que también yo voy a proyectar cosas mías en ese personaje, ¿sí? En ese director de cine me voy a identificar
Y si lo conociera al milímetro, quizás no existiría esa identificación. Por eso también está bueno que quede abierto un poco, que quede un poco ambiguo para que el usuario cargue con su subjetividad este entorno, este juego, ¿no? Estas dinámicas del juego, este personaje lo cargue, se puede identificar. Si yo lo describo al milímetro, quizás no existe esa identificación. También está bueno esto de ofrecer diferentes avatares, mejor, más que Minecraft, mejor, el ofrecer diferentes avatares para que el otro se identifique con un avatar, ¿no? Eso también está bueno en los juegos cuando lo pienso y pienso la creatividad de un juego. Bien. Bueno, entonces, el golem de hierro es algo que también, por su apariencia, ¿no? Lo voy a pensar como alguien, como es un personaje benévolo, ¿no? Que me está protegiendo, ¿sí? Y tiene algo de lo natural también, pero tiene algo de fortaleza por su apariencia, ¿no? Es gigante, es fuerte, ¿no? Como que tiene eso de me voy a poder sentir protegido por este personaje. Desde lo visual estoy hablando, ¿no? Esto de las enredaderas, ¿no? Con lo natural, parece de piedra, ¿no? Dice, es un personaje protector, ataca a las criaturas hostiles como zombies, esqueletos y enredaderas. Para proteger a los aldeanos, no atacará a su creador, incluso si éste lo golpea accidentalmente. Es una de las criaturas más fuertes del juego y es inmune a los daños por caída. Bueno, esas son cosas muy específicas. ¿Cómo qué lo podríamos pensar? ¿Qué se les ocurre? Para decir, bueno, a mí este personaje me recuerda de mi mundo real a esto. ¿Qué podría ser? Puede ser muchas cosas, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, bien. A mí me recordó a este arquetipo que se llama la templanza, ¿sí? Que es un personaje femenino, solar, vinculado con los ángeles protectores, con los ángeles guardianes, con la paciencia, con el manejo de la fluidez, con la adaptación. Tiene como todos estos atributos, pero tiene como esta apariencia de ángel y a mí me recordó un poco a los ángeles guardianes. Podrían ser los padres, podrían ser referentes que yo tengo, ¿sí? No sé si decir héroes, porque creo que a partir de mi generación ya no tenemos héroes, pero antes sí los tenían, ¿sí? Esto de un referente, alguien que yo veo y digo, me gustaría parecerme esa persona, me siento en paz con esa persona, siento que me comprende o que me guía bien, ¿no? Esto podría ser, para alguien religioso, podría ser, no sé, un sacerdote, una monja, un lama tibetano, no sé, eso no importa. Podría ser mi psicólogo, ¿no? Podría encontrar como esa figura de protección o de guía no sé si de guía, porque el golem no guía, pero es esto de que me siento tranquilo en su entorno, ¿no? Dice, no sé si cuenta como arquetipo, pero zombie aldeano se puede volver de nuevo humano con ayuda de Steve y no sé si... Bueno, buenísimo eso, sí, este comentario que estás haciendo, con ese despertar o ese perdón por un decir o esa nueva vida. No me anda el micrófono, por eso escribo, no importa, Elian, perfecto. Sí, por eso les comentaba esta película que se llama Free Guy, está muy buena, yo lo recontra conecto con los zombies y esto que estás diciendo todavía más me lo confirma. ¿Por qué? Porque Free Guy, ¿la vieron? Me dijeron que no, ¿no? ¿Nadie la vio? Free Guy. Free Guy, la de Yo creo que no. Ryan Reynolds. ¿La de quién? La de Ryan Reynolds, que es un NPC. Sí, esa. Ah, sí, esa es Bien. buenísima. Bueno, Free Guy parece como una película estúpida en principio, ¿no? Que uno dice, oh, y esto... Yo la vi por recomendación, nunca le voy a dar un play, pero la verdad que es un NPC que va convirtiéndose, va sintiendo, va aprendiendo y se va convirtiendo en un héroe dentro del videojuego y va tomando un rol jugador,
¿no? De hecho, cambia el videojuego. Es tan importante su transformación que él cambia el videojuego. Y esto de que a los zombies se los pueda volver a convertir en humanos, porque como les decía, para mí es el humano desconectado el zombie, ¿sí? Es el humano desconectado que como está desconectado, y si vos estás conectado le va a fastidiar que estés conectado, solo va a molestarte. Te va a decir, no, eso es mentira, ¿no? Todo el tiempo. A ver, anulando tus caminos alternativos, ¿sí? Todos tenemos caminos alternativos, haríamos algo de otra forma, ¿no? Y para mí, el zombie, a mí se me viene ese personaje que te va a decir, no, esto se hace así, 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 ¿no? No lo puedes hacer distinto, como vos querés, no puedes jugar tu propio juego. Y esto de que se lo pueda volver a humanizar, me parece excelente, Elian, como comentario que no lo sabía, no lo sabía del juego, como les digo, mis interacciones fueron limitadas, pero sí, porque además me enfoco en el símbolo, ¿no? Como que la parte que más me gusta, no tanto la del juego, pero está buenísimo porque confirmaría esto de que, bueno, un ser desconectado, que por ahí se desconectó por resiliencia, por frustración, no sabemos por qué se desconectó, o porque en algún momento se cansó de luchar por sus sueños y dijo, bueno, ahora voy a hacer el caminito fácil, no me preocupa más nada, ¿no? Se lo puede volver a conectar, o puede surgir algo en su vida que lo vuelva a conectar, que lo haga volver a conectarse con eso de jugar su propio juego, ¿no? Y de ponerle un disfrute a la vida y a las cosas. Así que me encantó, ese comentario está muy bueno. Bien. Bueno, el Enderman, no me lo encontré muchas veces. Creo que tiene cosas visuales similares a la bruja, esto de las, ¿no? Los copitos de nieve púrpuras, ¿no? Dice, son gigantes, negros, altos, esbeltos y en apariencia humanoide, más esqueletoide diría yo que humanoide, pero sí, bueno, tiene brazos, piernas, cabeza, ¿no? Se caracteriza por su habilidad para teletransportarse y recoger bloques. Esto de la habilidad de teletransportarse, tema de la vinculación con la magia, ya me lo están diciendo estos copitos de nieve violeta a nivel simbólico. En condiciones normales ignora a los jugadores, pero se volverá hostil si lo atacan o lo miran directamente a los ojos, que también son violetas, la magia, ¿sí? No sé si quieren comentar algo más de este personaje, no me lo crucé mucho en el juego. El idioma de los Enderman son frases en inglés como hello, WhatsApp, grabadas y reproducidas al revés a un tono bajo. Bueno, esto tiene, para mí, lo que yo vinculé con esto, por el tema también de la magia y de que es negro, es esto de que se decía, por ejemplo, cuando yo era chica, se decía que los Beatles grababan mensajes satánicos cuando escuchaban los discos de pasta al revés. Yo nunca tuve un disco de pasta, pues ya existía el cassette cuando yo era chica, pero bueno, se decían estas cosas, ¿no? De esto del escuchar al revés algo en inglés, a mí me linkeó mucho con eso de que se decía que todas las bandas, ¿no? Por esto de que también se satanizaba el rock and roll en su momento, ¿no? Y que tienen como esos mitos urbanos del escuchar algo al revés y que sea un mensaje encriptado, embrujado, no sé por qué me recordó a eso, de también satanizar lo desconocido o lo nuevo, ¿no? Como todas las generaciones que dicen, en mi época era mejor porque, ¿no? Y todo lo nuevo es peor y siempre las generaciones más nuevas están equivocadas porque no saben vivir la vida, porque así se vivía mejor. Bueno, eso ocurre siempre, digamos, generación tras generación, esto de no poder aceptar que el otro viva la vida de un modo distinto, que abra sus propios caminos, que lo bueno de la vida es eso, es que no seamos siempre iguales, que vayamos evolucionando, que vayamos cambiando, que vayamos abriendo nuevos caminos. Me recordó mucho a eso de el satanizar lo nuevo, ¿no? El satanizar lo distinto, lo nuevo. Esto de las frases al revés en inglés me recordó un poco a eso. Bueno, y por eso lo vinculé con este arquetipo, ¿no? Con esto de el negro, de su apariencia, si bien no es un personaje diabólico, pero también me lo recordó por esto de mirarlo a los ojos, ¿no? Que se dice mucho del diablo, ¿no? Que no lo mires a los ojos, no mires al diablo a los ojos, esa frase.
me hizo recordar a este arquetipo, podría entrar del todo, ¿no? Como les digo, no me lo crucé mucho en el juego, este personaje. Podría estar encarnando esto de una manera muy suavizada. Obviamente el arquetipo del diablo tampoco es un arquetipo, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No es un arquetipo maligno, ¿sí? Sino que tiene que ver con la atadura de los bajos instintos y no sé si alguna de las chicas sabe de tarot, tiene más que ver con el encarnar una energía más carnal, más vinculada a lo material, ¿no? No tanto con venir a matarte o a cosas puntualmente tan malignas, ¿no? Me hizo acordar un poco a este arquetipo, por eso de mirarlo a los ojos, por esto de el color negro, que siempre va a estar simbolizando lo oscuro, el violeta, que es la magia. Fue el único arquetipo al que más o menos lo pude vincular. Podría ser otra cosa, podría estar vinculado con otra cosa. Bien, pero bueno, más allá de que podrían ser, como les dije, todas estas cosas que estamos conversando, podrían ser todas. Lo bueno es esto de volcar la propia subjetividad sobre el juego, empezar a intentar ir más profundo en los juegos y a pensar, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esta indumentaria? Como creativos de juegos, ¿no? Y también como que nosotros, nuestro, digamos, expertise profesional va a estar en la creatividad, empezar a decir, bueno, a ver, voy a mirar esta serie pensando en vincular la indumentaria con la historia, con la escenografía, con los colores, con los símbolos que vayan apareciendo, empezar a vincular todo para empezar a leerlo de un modo más profundo y también para que eso, cuando yo tenga que generar una idea creativa, pueda empezar a explotar en mí, ¿no? ¿De dónde surgen las ideas? Bueno, las ideas surgen de todo el universo visual que yo tengo incorporado, de los juegos, de las series, de las películas, de la música, de las cosas que yo viví como experiencia propia, que eso es lo más rico, vivir en la realidad, vivir la realidad, explorarla, experimentarla, de mis vinculaciones con otros y también del poder empezar en todo, en un libro, en una conversación, empezar a profundizar. De ahí van a venir mis ideas, ¿sí? Si yo con todas las personas hablo del clima, cuando tenga que hacer un videojuego o una historia para una publicidad, voy a hablar del clima, ¿no? Esto de poder empezar a meterme profundo, de poder empezar a, ¿qué es esto para mí? El poder, que me encanta que lo hagan ustedes también, que me digan, no, profe, para mí no, para mí esto, ¿no? Poder empezar a poner en crisis lo que otro me dice, aunque sea una figura de autoridad para mí, que bueno, yo soy la profe, tampoco soy una re figura de autoridad, pero el tema de el poder cuestionar todo lo que me dicen, incluso personas que se supone que saben más que yo, y poner mi subjetividad en todo, analizar todo, ir profundo. Esto me va a dar material para crear siempre todo, ¿sí? Así que bueno, buenísimos los comentarios, gracias por participar, me encantó. Y no sé si me quieren decir algo más o pasamos a corregir los trabajos. ¿Alguien quiere comentar algo último sobre el juego, sobre lo que hablamos hoy? Yo. Dale. Vos no, dijiste. Yo entendí. No, nada. Yo. Bueno, bien. Bueno, vamos a corregir entonces los trabajos, ¿sí? Vamos a detener la grabación.